mamá no le dieron. Karina y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo porque estudiamos en la misma universidad de Chicago. Aunque él es más joven que yo. Y bueno, nos reencontramos aquí ahora en Colombia y estamos trabajando juntas. Yo les hablé, igual en una de las charlas en el seminario, de un trabajo que teníamos juntos, que creo que tú vas a mencionar. Karina trabaja en el área de estadística, ella tiene su pregrado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, la maestría en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y el doctorado en Mariposa. Exactamente. Y bueno, la verdad es que es una profesional muy buena, tiene muchísimos títulos, tiene muchas ideas, yo creo que digamos, es un privilegio tenerla aquí, dándonos esta charla. ¿Okay? Y espero que se repita a futuro. Bueno, gracias, Mayita. Para mí es un privilegio, más bien, la invitación y la posibilidad de compartir el trabajo que hemos estado haciendo y además, bueno, como dice Mayita, ideas nunca es lo que faltan y uno siempre está como que a la búsqueda de colaboraciones que puedan terminar en cosas chéveres. Bueno, lo que les voy a comentar es trabajo conjunto con mucha gente porque son distintas cosas y, perdonen la fecha, la dejé, yo cambié todo, pero se me olvidó cambiar la fecha inicial. Y si hay algo que es como un hilo conductor, tiene que ver con temas alrededor de clasificación con y usando, o clasificación y clusterización, agrupamiento con y usando grafos. O sea, es un poco la línea que define. Entonces, para comenzar, quería hablarles de un primer trabajo que hice con un equipo. Una de las profesoras está aquí en Colombia, en Antonio Nariño, y los otros dos son profesores de la UNAM en México, el núcleo que tienen en Chiapas, el núcleo de la UNAM allí, y son biólogos, y nos pusimos en contacto y empezamos a trabajar. Me pareció un trabajo muy lindo, y de allí casualmente empezamos a trabajar con las cosas de Mayita, y hay un hilo conductor muy simpático entre las dos cosas, y tiene que ver justamente con la idea de utilizar una herramienta matemática que son los kernels, para poder determinar quién está cerca y quién no está cerca. Y a partir entonces de estas ideas que tiene que ver con grafos, que tiene que ver con el uso de kernels, hay como se complementa con el problema de trabajar con grandes volúmenes de datos, y el problema de trabajar con grandes volúmenes de datos es que uno tiene que volverse muy eficiente, entre otras cosas. Y cambiar un poco los métodos clásicos, porque si uno los usa, pues no logra tener resultados en los tiempos que uno quisiera. Y un poco juntando estas dos cosas, la idea de los kernels y los grandes volúmenes de datos, empezamos a trabajar con Mayita en las máquinas de soporte vectorial para poder trabajar con el problema de clasificación y las máquinas de soporte vectorial usando proyecciones aleatorias. Bueno, entonces, para finalizar entonces, hablarles de grafos y los métodos que desarrollamos con Mayita. Esto tiene que ver con un trabajo que estamos empezando a hacer con un estudiante de maestría en la Tadeo, y un último ejemplo, trabajando con agrupamiento de grafos, de los grafos que uno genera a partir de texto, que es una tesis de doctorado que está en curso. Entonces, bueno, rápidamente, el problema de los biólogos, de los mexicanos y de la profesora de la Nariño, de Ani, era que se tenían factores de transcripción del DNA de un animalito que es muy famoso entre los biólogos, que es el Escherichia coli, y cuyo ADN es muy conocido, fue uno de los primeros genomas completamente descifrados. Y de esos 304 factores de transcripción, que son proteínas que cumplen un rol especial, 200 tienen funcionalidad desconocida, pero alrededor de 104 no lo tienen. Y entonces la idea natural para tratar de averiguar cómo es, la idea natural para tratar de determinar la funcionalidad de los 104 desconocidos es, bueno, vamos a agrupar los que se conocen,
Y entonces vamos a ver dónde caen los 104 desconocidos, porque se supone que van a ser parecidos a sus vecinos. Bueno, ellos llegaron a mí porque las técnicas usuales para la clusterización, que son K-medias o métodos jerárquicos de agrupamiento, no estaban dando resultados que tuvieran algún sentido biológico, estaban dando unas cosas un poco extrañas. Entonces yo, que por esa época había empezado a trabajar con clusterización basados en métodos espectrales, les dije, bueno, vamos a trabajar. Entonces, la idea es, los datos son datos de expresión de ciertas proteínas. Y esos datos de expresión lo que quieren decir es que lo ponen en 303 situaciones ambientales y o de presencia de otros genes, y ven cuánto se expresa esa cierta proteína en esas condiciones. Es como que si tomamos una proteína y de repente estamos aquí a 19 grados y de repente llevan a esa proteína a un ambiente en que está a 40 grados. Entonces ven que está en una situación de estrés y ven de toda esa secuencia cuáles son las proteínas que más se expresan. ¿Ok? Exacto, se la lleva una Barranquilla. Preprocesamos esos datos usando técnicas clásicas de estadística, análisis de componentes principales, y luego la idea fue trabajar con clusterización espectral. ¿Y qué hace la clusterización espectral? Ya lo vamos a ver un poco más de detalle, pero básicamente lo que hace es que transforma la nube de puntos. Recuerden que el problema son vecinos. Transforma la nube de puntos en un grafo. Y en ese grafo va a mantener que un dato es vecino de otro dato de distintas maneras, pero nosotros en la estrategia que utilizamos dijimos un dato es vecino de otro dato, similando. Caramba. Chévere. Sigan. Qué pena. Creo que viene escrito público. Llegaron. Oye, ahí veo un estudiante mío. Ok. Un dato va a ser vecino de otro dato si mutuamente ellos están entre sus tres vecinos más cercanos. Entonces eso permite construir a partir de los 9 puntos un grafo, y a partir de ese grafo, entonces uno los clusteriza utilizando técnicas basadas en el grafo. Conclusión es que hubo muy buen análisis funcional de esos clústeres que habíamos obtenido. Aquí dice, no voy a entrar en los detalles, porque los detalles son unas cosas complicadísimas de biólogo, que si la expresión de la no sé qué cosa era, pero eso, como yo soy matemática, entonces los biólogos me permiten esas licencias. Pero el hecho es que estaban muy contentos con los clústeres que obtuvimos, y cobró sentido los grupos que se hicieron. Entonces, un poco, es muy difícil ver algo aquí, pero la idea es que si hay clústeres buenos, entonces esto debería uno ver como cosas que son en común. Debería ser menos mundamero y más líneas, como en este sentido, ¿ok? Y esto es lo que obtuvimos para una muestra de lo que eran las K-medias. Después, cuando empezamos a trabajar con los clústeres espectrales, dejamos de tener más ese aspecto de namero y empezamos a tener más líneas de este tipo, diciendo que eso me está diciendo que para ciertas, estos son los individuos del clúster y estos son los genes. Entonces, si los individuos del clúster en los distintos genes se están comportando de manera más o menos uniforme, o sea, si tenemos líneas así, eso quiere decir que la clusterización es mejor. Bueno, y efectivamente, también esto es una muestra un poco de algunos de los grafos, de algunos de los grupos que se obtuvieron utilizando clusterización espectral, y estábamos muy contentos. De hecho, ese artículo finalmente lo aceptaron hace poco en una revista de matemática para temas biológicos, y la gente estaba contenta porque encontrar ese tipo de agrupamiento pues no había sido un trabajo un poco elusivo. Entonces ya les di el contexto biológico, entonces vamos a empezar a hablar de lo que significa la clusterización espectral y cómo eso se relaciona con el trabajo que hice después con Marina. Entonces, la idea clave es que uno construye a partir de los datos un grafo. Y ya les dije que en el caso de nosotros lo habíamos hecho como un grafo de tres vecinos más cercanos. Dos puntos tienen una arista entre ellos, siempre y cuando este esté entre los tres vecinos más cercanos de este, y al revés, este esté entre los tres vecinos más cercanos. Entonces, a partir de eso uno construye una matriz de adyacencia y mira los grados. O sea, uno va a sumar para cada fila, va a sumar el número de conexiones que tiene, y vamos a llamar eso la matriz diagonal. Y
A partir de esta matriz, ¿ok? Entonces uno tiene un grafo armado, uno lo que quiere es quitar, crear grupos de datos, quitando las conexiones más débiles. Es decir, si uno tiene algunas conexiones que pesan más que otras, uno quisiera quitar justamente esas conexiones que pesan más que otras. Aquí en este ejemplo tenemos simplemente un problema de un agrupamiento en dos. Estamos mirando dos clústeres, estamos mirando cuáles líneas cortaríamos nosotros para poder dividir bien, en un cierto sentido, dividir bien a este grafo en dos. Las chiquitas son las aristas, pero las menos pesadas. Las menos pesadas, Ah, exacto. Tú lo que estás buscando. Pero eso es lo que está ahí en la lista. Sí, exactamente, los Ajá. grados. Entonces tú quieres como que al final lo que tú quieres es ser los más comunicados de este lado y los más comunicados de este lado. Exactamente. Entonces, este problema que acabamos de ver, que tiene una buena interpretación, o sea, que uno lo puede entender fácilmente como un problema de algorítmica, en realidad se puede replantear, moviendo un poquito las manos, se puede plantear de otras maneras. Si nosotros construimos el Laplaciano se construye mirando la matriz que les acabo de decir, lo suma por filas, restándole la matriz de adyacencia. Si uno vuelve el problema un problema continuo, es decir, porque el problema de cortar los lados más débiles es un problema discreto, y es un problema combinatorio, de hecho es de hard, es difícil. Si uno permite que el problema se vuelva continuo, es decir, si uno al problema de minimización, porque finalmente es un problema de minimización, le permite soluciones continuas, entonces resulta que se puede reinterpretar cómo encontrar los autovectores asociados a los autovalores más pequeños asociados a esta matriz que llamamos el Laplaciano. ¿Okay? Esencialmente eso es equivalente a buscar los autovectores asociados a los autovalores mayores de la matriz de adyacencia renormalizada. En realidad, aquí estoy haciendo un poquito de simplificación pedagógica porque el autovalor más chiquito de L, planteado de esta manera, es 0. Entonces es el segundo más pequeño. Y aquí también el autovalor más grande asociado a esta matriz renormalizada es 1. Entonces son los segundos más pequeños. Pero para fines prácticos eso es esencialmente lo que uno está haciendo. Buscando los autovectores asociados a los autovalores más pequeños de L o a los autovalores más grandes de la matriz de adyacencia renormalizada. ¿Ok? Y después que uno hace eso, entonces esas van a ser como las direcciones especiales, donde está la información, donde está contenida la información. Y vamos entonces a clusterizar, vamos a conseguir los agrupamientos, no en el espacio original, sino en estas K direcciones principales. Y el tema de las K direcciones principales lo sabe Mayita porque ese ha sido como el tema con el cual hemos trabajado. Ok, entonces esa es clusterización espectral. Y ahora vamos a introducir un concepto que vamos a necesitar a lo largo de la charla, que es la idea de los kernels. Entonces, imaginemos que el problema es agrupar o clasificar. En esta grafiquita que estoy haciendo estoy pensando más bien en el problema de clasificación. Entonces tengo mis punticos, los rojos, y tengo los punticos azules, y el problema de clasificación es esencialmente conseguir, aquí, de este lado están los rojos y de este lado están los azules. No se ve demasiado bien, pero sí, ok, pero en la frontera no se puede. Okay. Entonces la idea es tratar de conseguir algún tipo de función que defina una frontera entre esas dos clases de puntos. A veces esto puede ser muy complejo, y una alternativa es decir, bueno, porque en el input original, en el espacio original, las cosas están como mezcladas. Me hace falta repensar el problema en otro espacio donde yo pueda conseguir una separación que sea mucho más clara. Pensemos, por ejemplo, en una separación dada por un hiperplano. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno quiere conseguirse un paso del espacio inicial al espacio, vamos a llamarlo, en inglés se llama el feature space, el espacio de los atributos, con esta transformación phi. Y vamos a trabajar entonces en conseguir un buen separador en este nuevo espacio. Ese problema puede ser muy complejo, sobre todo porque phi puede ser difícil de manejar. Típicamente, por supuesto, para que esto tenga sentido, estamos hablando de una phi que es no lineal. Ahora, resulta que cuando a uno lo que le interesa es considerar cómo separar estos puntos, cómo clasificarlos o cómo agruparlos, en términos de las correlaciones en este nuevo espacio. Entonces, lo único que uno necesita es una matriz, la matriz K, que está definida por las correlaciones. Y por esas cosas chéveres de la matemática, conocer a phi
no hace falta. Conocer quién es exactamente esa transformación no lineal, que puede ser complejo, no es necesario y es suficiente con definir un kernel. El kernel me va a asociar entonces, a cada kernel va a haber asociado una transformación no lineal phi, y lo mismo, a cada phi va a ir asociado un kernel. Pero eso tiene la ventaja de que entonces puedo trabajar haciendo caso, no teniendo que poner atención a quién es exactamente esa transformación lineal, que puede ser compleja, y trabajando únicamente con un producto interno que sea lo suficientemente razonable para nuestro problema. ¿Okay? Entonces, tenemos este tema de las direcciones especiales, por un lado, que del primer ejemplo que les mencioné, y por otro lado, entonces tenemos estos productos internos en estos espacios transformados por este mapa phi. Y bueno, entonces, eso nos trae a algo, a una herramienta que se ha vuelto usual en temas de agrupamiento, que es la idea de volver a las K-medias, volver a las agrupaciones, mirando simplemente las distancias entre los puntos, pero no en el espacio original, sino en el espacio transformado. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, los problemas que se plantean es cómo hacemos para clusterizar, para agrupar los datos cuando el problema es, por ejemplo, este, o el problema es, por ejemplo, este. Si nosotros sabemos hacer el cambio de coordenadas, por ejemplo, en este caso el cambio de coordenadas es clarísimo, es un cambio de coordenadas polares, y lo que me interesa es radios pequeños contra radios grandes. Si yo me supiera el truco de antemano, si yo supiera cuál es el cambio de coordenadas que tengo que hacer, conociera la phi, resolver este problema por K-medio es muy sencillo, pero en general no lo conozco. Entonces aquí me voy al truco del kernel, es decir, voy a buscar un producto interno en el cual yo pueda, utilizando los métodos clásicos, encontrar una solución al problema. ¿Okay? No, que ahora dijiste el truco del Kernel trick. Kernel trick. Sí. Ajá, sí. Bueno, resulta que uno puede ver que es encontrar el K-medias en este espacio transformado es esencialmente conseguir los vectores, autovectores asociados a los mayores autovalores de K y hacer la clusterización de las filas usando estas direcciones especiales. Entonces aquí les pongo. ¿Suena familiar? Claro, porque uno puede ver que realmente encontrar los clústeres asociados al laplaciano, donde el laplaciano está definido por el grafo y la matriz de adyacencia, encontrar el clúster basado en el laplaciano es esencialmente el mismo problema de encontrar los clústeres en K. Quien está jugando el rol de K, en aquel caso, es la matriz de adyacencia que construimos con la construcción del grafo asociado a la nube de puntos. Entonces, en el fondo estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Y el mismo tema es que existen unas direcciones especiales donde está la información que me define cómo se están comportando los datos. En este caso, las direcciones especiales de K dependen solamente de K porque en el fondo las similaridades entre los datos están dependiendo de nuestra transformación phi. Y como hay una relación entre phi y K, esas direcciones especiales me están diciendo dónde están las direcciones donde más se diferencian los datos en este nuevo espacio transformado por el mapa phi. Ok, entonces, con esta introducción vamos a mirar cómo se relaciona esto con el tema de, vamos a llamarlo Big Data, a pesar de que yo sé que eso es medio propagandístico, pero no importa. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos cada vez más y más datos, los formatos son no estándar, por ejemplo, tenemos textos, tenemos datos que vienen de redes, o sea, que podemos pensar esto como grafos, tenemos imágenes, señales, y el problema del tiempo que uno se tarda para poder resolver estos problemas cobra especial importancia. Hay que buscar estrategias que sean eficientes. Por ejemplo, datos que vienen de lo que llaman el Internet de las Cosas, o datos de sensores, datos que vienen de redes sociales, de redes biológicas, redes químicas. ¿Okay? Entonces, el problema que se plantea es hacer clusterización o agrupamiento o clasificación de grandes volúmenes de datos en espacios que son posiblemente complejos. Pensemos en grandes dimensiones, datos espaciales, ¿okay? O datos que dependen de grafos, de redes sociales, de redes, donde las redes pueden ser de tipo biológico, químico, etcétera, o son redes sociales, redes construidas por el hombre. Pero el problema final es que tenemos muchos datos en espacios que son muy complejos y queremos buscar mecanismos eficientes para hacer este trabajo. ¿Y cómo se relaciona eso? Bueno, nuevamente voy a hacer aparecer
el truco de conseguir un espacio transformado donde nosotros podamos trabajar. Y entonces lo que me interesa conseguir o lo que es importante en este problema es trabajar con el kernel adecuado. Ahora, aún trabajando con el kernel adecuado, el problema de clusterización o el problema de clasificación están definidos por nuestra matriz. Nuestra matriz puede ser nuestra matriz A de la matriz de adyacencia del primer ejemplo que les mencioné, o puede ser más generalmente nuestra matriz K. Nuestra matriz K que define cómo hacemos el producto interno entre dos puntos en el nuevo espacio. Para el problema de clasificación, entonces hay una estrategia, recuérdense que hemos estado hablando sobre todo el problema de clusterización, pero con el problema de clasificación hay una estrategia natural de clasificación que trabaja únicamente con los kernels y es el método de máquinas de soporte vectorial. La gran experta en máquinas de soporte vectorial, Mayita, que ha dedicado muchísimo, buena parte de su trabajo académico tiene que ver con este tipo de métodos y métodos de optimización. Al final, cómo conseguir la buena solución utilizando este tipo de soluciones, este tipo de familias de soluciones, tiene que ver con un problema de separación. Entonces, aquí tengo un grafiquito para dar un poco la idea de lo que hacen las máquinas de soporte vectorial. Estoy en el espacio transformado. Aquí sí se ve que hay algunos de un color y otros de otro color. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Con un problema, resolviendo un problema de optimización, consigue cuál es el mejor hiperplano separador. En el caso lineal, después lo pongo, en el caso de que realmente se clasifiquen uno de un lado y otro de otro, entonces uno puede complicar eso un poquito. Pero consigue el mejor hiperplano y resulta que ese mejor hiperplano separador al final solamente depende de unos cuantos punticos, que son los punticos especiales. Todo el resto de los datos los puedo botar, ¿ok? Que son unos punticos especiales y son los que me definen ellos solitos cómo es ese hiperplano. Entonces eso tiene una doble ventaja. Número uno, de todo el conjunto de datos inicial en realidad solamente me tengo que quedar con estos. Exactamente. Y segundo, que nuevamente estamos en el contexto anterior, es decir, estos solitos punticos son los que de alguna manera van a llevar implícito cuáles son las direcciones interesantes para poder separar esos datos. Porque los otros, los que pueden haber muchos en otras direcciones, no van a ser interesantes. Entonces, el objetivo final, si uno tuviera la varita mágica que le dicen, de este conjunto inmenso de datos, en realidad a usted le interesa este sería lo maravilloso. Entonces, ¿de qué se trata el problema? Se trata utilizando este tipo de técnicas y pensar en las direcciones principales asociadas a estos kernels, tratar de determinar maneras de sin tener que mirar todos los datos, tanto en el caso de clusterización, porque sabemos que nos interesan los autovalores principales, o los autovalores asociados a los autovalores principales, o en el problema de clasificación, en que lo que nos interesan son los vectores de soporte. Se trata entonces de conseguir un subconjunto de datos que nos permita hacer lo mismo que si estuviéramos trabajando con todo el conjunto de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, subconjunto de datos porque no queremos usar todos los datos porque son muchos datos, pero además conseguir maneras de calcular distancias o calcular similaridades que puedan ser más eficientes de trabajar con el conjunto original. Bueno, entonces, la primera aproximación a este problema es hacer muestras. Hacer muestras solito no funciona muy bien. Mayita tiene un trabajo importante en esta dirección con Adolfo Quirós y ellos han determinado una serie de estrategias que optimizan la manera de trabajar para conseguir las muestras que son correctas. ¿Okay? Ahí, una de las preguntas que uno se puede hacer desde el punto de vista teórico y que nosotros nos hicimos durante algún tiempo, y empezamos a tener algunos resultados, pero es un tema bien complejo, ¿cuál es el efecto de hacer muestras sobre la matriz de similaridad, en el caso del principio, o sobre la matriz del kernel? Hay una cantidad importante de resultados teóricos para matrices aleatorias, y esos resultados teóricos nos dicen que en realidad las matrices muestreadas, o sea, no miro todo, sino que voy a mirar una matriz muestrada sobre unos datos muestreados, están cerca de las matrices originales en un cierto espacio normado. Sin embargo, del trabajo que nosotros hicimos nos damos cuenta que esos resultados realmente
no permiten capturar, o los resultados teóricos que hay hasta ahorita en esa dirección, no permiten capturar lo bien que funciona este tipo de métodos. Es decir, cómo uno, mirando sus muestras, en realidad se logra aproximar a la solución a pesar de que no está mirando todos los datos. En el trabajo que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que en realidad uno puede mejorar este resultado, hay distintas maneras de hacerlo, pero uno puede mejorar estos resultados de algunas maneras. Por ejemplo, evitando escoger puntos que están muy cercanos unos de otros, porque si uno escoge dos puntos en su dato original que están muy cerca unos de otros, es información redundante. Entonces uno lo que quiere es mejorar las condiciones o la condición de la matriz. Recuérdense que si nosotros supiéramos la matriz K original o pudiéramos calcularla bien, con eso conseguimos la solución original y eso está muy bien. Pero nuestra hipótesis de trabajo es que tanto en el caso de caracterización como en el caso de clasificación, uno puede trabajar con una cantidad mucho menor de los datos y que las direcciones especiales que representan esas matrices, en realidad uno las puede encontrar con ese subconjunto mucho mejor que los datos. ¿Cómo es el problema de aproximación? Entonces, a pesar de que la aproximación es buena, simplemente mirando una muestra de los datos, si uno puede evitar conseguir puntos que están muy cerca o puntos que están muy lejos, o que están lejos de las direcciones principales, la cosa camina mejor. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos juntos fue decir, bueno, en vez de mirar datos escogidos al azar, lo que vamos a tratar de hacer para lograr las condiciones que les dije antes, o sea, datos que están cerca de las direcciones principales y datos que no están muy cerca unos de otros, lo que vamos a hacer es proyectar, ¿ok? Vamos a proyectar en ciertas direcciones. Hay una técnica que se llama Locality Sensitive Hashing, y la idea de esto es proyectar, aquí tenemos I de X, esto está en el espacio de los atributos, proyectar, multiplicar esto en una cierta dirección aleatoria y conseguir representantes de cada uno de esos. ¿Okay? Una pregunta interesante es ¿qué cosa significa aleatorio en este espacio? Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, miramos dos maneras de hacerlo. Una, generando direcciones completamente aleatorias, y la otra manera que conseguimos fue resolviendo un problema menor, es decir, haciendo una muestra, proyectando, consiguiendo la solución a esa muestra, ya sabemos que la solución son los punticos que van en las direcciones principales, proyectar en esa dirección encontrada. Y en esa dirección encontrada, no mirar todos los puntos, sino como un representante de las distintas proyecciones. No simplemente para tener un contexto de lo que es el Locality Sensitive Hashing, ahí hay unas referencias, pero básicamente aquí traté de hacerlo de manera gráfica. Uno tiene su nube de puntos, pone una dirección, en la dirección pone unos ciertos pins, ¿okay? Unos ciertos receptáculos, compartimientos, y después proyecta esos datos y después dice, bueno, todos estos están en el mismo, todos estos están en el mismo. Y entonces aquí yo voy a tomar un representante. De cada uno de estos yo voy a tomar un representante porque supongo que en esta dirección aleatoria al menos, este es redundante con la información de él. O sea, lo que hacemos nosotros es efectivamente trabajar con esa misma idea de base. Y entonces, proyectar de dos maneras. Una de manera completamente aleatoria y suponer entonces que los puntos que están en el mismo bin están cerca, ¿ok? Y dos, proyectar en direcciones, lo que llamamos proyecciones dirigidas, que son las soluciones que obtenemos de un problema más pequeño. Entonces, queremos evitar escoger datos redundantes y queremos eliminar candidatos que no sean, o que con alta probabilidad no sean vectores de soporte. Okay, entonces escogemos dos estrategias. Una, proyecciones aleatorias, y dos, proyecciones dirigidas, como les acabo de comentar. Okay, la intuición que teníamos es que usar la información de las proyecciones aleatorias, dirigidas, era mejor que utilizar la información de las proyecciones aleatorias. Sin embargo, nos dimos cuenta que eso no es siempre así. Es decir, hay problemas que si son muy complejos, esto mejora, pero en los otros, si el problema no es demasiado complejo y están bien separados, en realidad usar proyecciones aleatorias funciona más o menos igual de bien, porque el problema es tiempo, no eficiencia, más o menos igual de bien que el otro método. Aquí, lamentablemente, no creo que se ven muy bien los colores, pero aquí, por ejemplo, hay aquí estamos mostrando, recuerden que es un problema de clasificación, tenemos tipo 1, tipo 0, o tipo 1, tipo -1, y aquí estamos mirando lo que sucede con las proyecciones o con los datos cuando proyectamos sobre una dirección dirigida, valga la redundancia. Pues fíjense, aquí hay puros negros y aquí hay puros rojos.
O sea que esa dirección es buena en el sentido que me está separando los dos conjuntos de datos. ¿Qué pasa cuando miramos la proyección en direcciones aleatorias? Bueno, aquí no se ve mucho, pero aquí hay negro, aquí hay rojo, aquí hay negro, aquí hay rojo, es decir, no se para tan bien. Este método funciona igual, bastante bien. Eso en muchos casos podemos sustituirlo porque este es mucho más rápido. Aquí tenemos que resolver un problema antes y eso aumenta el tiempo. Pero un poco gráficamente para ver el efecto de proyectar en una dirección dirigida o no. Ok, entonces, ¿por qué funciona? Tenemos hipótesis, es decir, nuestros teoremas son aproximaciones iniciales. Yo creo que ahí todavía hay muchas cosas que uno puede resolver. Hay direcciones especiales, eso es cierto, y por eso funciona mirar las funciones aleatorias. Tanto las muestras aleatorias como las dirigidas aseguran que como estamos tomando un solo representante, estamos bajando la redundancia de la información y las matrices están mejores condicionadas. Y si nosotros miramos los puntos que están cerca o que caen en los mismos receptáculos que los reales vectores de soportes, esos deben estar en algún sentido cerca del hiperplano, o sea, son las proyecciones como centrales, las otras deben estar más lejos. Entonces, eliminando las que están más lejos, uno está eliminando información que no es demasiado interesante. Bueno, ahora sí empieza la charla, todo lo demás era introducción. Entonces, queremos utilizar esto para el problema de clasificación de grafos. Entonces tenemos, el problema que tenemos son grafos etiquetados. Es decir, no es como el problema inicial que yo les mostré, en el cual usamos grafos para resolver un problema. Aquí nuestros datos realmente son grafos. Grafos que pueden venir de modelos biológicos, o grafos que pueden venir de redes sociales, o grafos que pueden venir de modelos químicos. Y tenemos una serie de etiquetas. Entonces queremos resolver el problema de clasificarlos. Ahora, este problema es súper difícil. Y lo más difícil de este problema cuando está trabajando con grafos es decidir quiénes son los atributos interesantes. Recuérdense que un grafo, si tenemos n vértices, un grafo tiene 2 elevado a la n en 2 posibles aristas. Si es un espacio de dimensión infinito, es más pequeño que eso. Entonces, ¿cómo hacemos para escoger un buen catálogo de atributos? Eso es un problema muy difícil. Entonces, la idea que tenemos es, como antes, sabemos que hay direcciones especiales, vamos a usarlas. Entonces, pensar en maneras de hacer la clasificación, no solamente, vamos a poner aquí, convertir estos objetos en vectores en vectores, o usar el método del kernel para conseguir las relaciones que existen en estos datos. O sea, que de alguna manera estamos transformando estos datos en un espacio de atributos asociados, y en el cual podemos pensar en mirar las similitudes entre los grafos que estamos con los que estamos trabajando usando métodos de kernel. De hecho, para calcular distancias entre grafos, hay una serie de referencias. Hay un libro muy interesante de Newhouse y de Bunker. En realidad, ellos hacen una conexión entre uno de los métodos más utilizados para determinar distancias entre grafos, que es la técnica del GraphEdit, y un kernel. Un kernel que podemos pensarlo como un kernel sobre lo que se llama el grafo producto. En el grafo producto, aquí no se ve demasiado bien, pero en el grafo producto vamos a crear tenemos el grafo G1 con B1, el grafo G2 con B2, y creamos un grafo producto donde miramos el producto cartesiano de vértices nivelados. Entonces tenemos nuestra matriz de adyacencia, y lo que interesa es la longitud de los caminos con esta nueva matriz de adyacencia. En realidad eso se puede aproximar bastante bien mirando paseos aleatorios sobre este grafo producto. Entonces hay una técnica que permite asociar distancias entre grafos mirando paseos aleatorios sobre este grafo producto. Eso es muy chévere porque no es exactamente la distancia, pero es una buena aproximación y se puede lograr en un buen tiempo. ¿Okay? El kernel en sí está definido por esta expresión. O sea, si lo miro es grafo producto interno, pero esto puede ser muy complejo o muy largo de calcular. El método de los paseos aleatorios es mejor. Ok, entonces, volvamos a las predicciones aleatorias. Entonces ahora tenemos un kernel
Y lo que vamos a mirar entonces son proyecciones aleatorias. Este es el trabajo que estamos haciendo con el tesista. ¿Qué buen aleatorio? Otra vez súper complejo. Pero entonces, para no tener que pasar por el problema de definir qué es un buen aleatorio en el espacio de los grafos, vamos a hacerlo como lo hicimos antes. Vamos a resolver un problema pequeño. Ese problema pequeño va a tener una solución. La solución va a estar dada por vectores de soporte. Esos vectores de soporte son grafos. Entonces, si yo hago ahorita la combinación de esos grafos, eso me está dando quién es. Es un grafo extraño, es una combinación lineal de grafos, pero me está diciendo quién es una buena solución, quién es una buena dirección en la cual yo puedo proyectar un grafo. ¿Y cómo se proyecta un grafo? Como siempre, con el producto interno. Entonces, estamos haciendo a partir de una aproximación completamente diferente, una estrategia que nos permite proyectar o encontrar cuáles son las direcciones interesantes, donde ahora las direcciones interesantes son en realidad grafos. Ok. Bueno, entonces usamos esta solución para escoger la muestra y eso nos permite, entonces resolver nuestro problema de clasificación utilizando las técnicas que les comenté antes. Ya para terminar, entonces, quería comentarles un último ejemplo que está asociado, pero es interesante porque utiliza otro tipo de técnicas. Nuevamente, el objetivo fundamental es trabajar, al igual que en el ejemplo que les comenté antes, trabajar en una situación en la cual mis objetos son grafos. En este caso particular, mis objetos son grafos que están creados a partir de documentos. Mi problema es un problema de clasificación de textos. Y yo transformo mi información original, la transformo en grafos. ¿Cómo crear un grafo a partir de un texto? Hay una serie de referencias y hay bastante trabajo sobre eso. En el trabajo que estamos haciendo, este es un trabajo con un tesista de doctorado, pero en México. En el trabajo que estamos haciendo, probamos distintas alternativas. Por ejemplo, uno puede decir, si tengo textos y las palabras están separadas de menos de tantos puntos, entonces están asociadas. O si simplemente están en el mismo texto, están asociadas. Hay diferentes maneras de crear el grafo a partir de ese texto, al igual que en el problema inicial, hay diferentes maneras de crear un grafo a partir de la nube de puntos. Entonces, tenemos nuestra colección de grafos y podemos entonces pensar en nuestros documentos como un grafo multinivel, en el cual tengo cada uno de estos textos representa un grafo que creo. ¿Okay? Puede ser sobre la misma estructura general de palabras. Yo puedo crear un diccionario sobre todos los documentos con los cuales estoy trabajando. O sea que cada uno de estos documentos, cada una de estas capas, cada uno de estos grafos, corresponde a una serie de lados definidas sobre el mismo conjunto, sobre el mismo diccionario. ¿Okay? Eso hace, yo no sé si alguna vez ustedes han trabajado con texto, eso hace que las matrices sean de dimensión muy grande, los grafos son de dimensión muy grande y además muy esparsas. Es decir, normalmente las conexiones son cero, o sea, de vez en cuando aparecen unos unos que nos dicen que las palabras están conectadas. En general son matrices muy esparsas. Ok. Esparsa. Esparsa. Ya se puede decir esparsa. Ya se puede decir esparsa. Ok. No, esparsa en español. Ah. Esparsa, pues. Porque yo decía siempre ralas, o sea, es como... Miguel Argal me dijo eso, Sí. Mallita. Sí, yo le dije, ¿se puede decir eso? No, sí, se puede decir. No, Ya existe en no le español. creo mucho, Miguel. Eso me dijo él. Entonces la idea era, pensando esto como grafos multiniveles, vamos a utilizar una clusterización basada en información. Cuando hablo de información, estamos refiriendo a entropía. ¿Okay? Hay una entropía pequeña si los documentos no están muy mezclados. ¿Okay? Entonces, si los documentos se parecen, estoy haciendo que la entropía sea más pequeña. Entonces, usamos esta estrategia como una herramienta de clusterización. Vamos a mirar cómo crear grafos agregados, cómo juntar esos grafos, de tal manera que la entropía asociada a esos grafos, cuando hago ese agrupamiento... ¿La idea es comparar textos? La idea, claro, la idea es lograr un problema de clusterización de documentos. Exactamente. Entonces tengo documentos, por ejemplo, el primer ejemplo que les voy a mostrar ahorita, de dos láminas, fue un ejemplo que hicimos, eso fue algo que presentamos en Eureka en diciembre del 2016, con los clústeres de las elecciones norteamericanas del 2016. Ah. Y si no se fueron, no se fueron Trump, Hillary, estuvo chévere. Sí. Ok. Entonces, bueno, para cada... Y por eso me pareció interesante, porque cuando estaba armando esta presentación, porque estamos volviendo a mordernos la cola de lo que hablamos al principio.
Para cada documento, es decir, para cada grafo, vamos a considerar el laplaciano, ¿ok? Y su conjunto de autovalores. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar va a ser basado en este indicador, es decir, en este operador que está definido en términos de sus autovalores, para cada uno de esos documentos. Entonces, sin entrar mucho en la matemática, si tenemos varias capas, o sea, varios documentos, entonces vamos a crear una agregación de esos grafos, mirando la suma, o sea, el operador BA como la suma sobre los agregados. Y vamos a conseguir una agregación que maximiza la distancia con relación, o sea, ¿cuál agregación maximiza su distancia con relación a lo que se obtendría si todos estuviesen juntos? Con la idea de que si todos están juntos es como que no hay nada interesante. Si todos son iguales, eso sería lo mejor. Entonces la idea es que si hay diferentes, vamos a conseguir una solución que esté distanciada de esa solución. Bueno, algunos problemitas o lo que estamos resolviendo, lo que estamos haciendo con la tesis de doctorado, es cómo construir el grafo asociado a cada uno de los textos, cómo se calculan esos autovalores de manera eficiente, y en realidad esto es una tesis entre matemática y computación. La estrategia que se está desarrollando es una estrategia usando computación distribuida o con unas herramientas. Se está trabajando con una herramienta que se llama Spark y está en un clúster donde todo esto lo está haciendo de manera distribuida. Entonces, ya va bastante adelantado. Yo creo que ya tengamos un primer artículo enviado dentro de un par de meses y él espera defender a principios del año que viene. Y bueno, para terminar entonces, aquí tenemos una aplicación. Trabajamos con twitters, que son textos muy cortos, tienen cierta tipología de texto, ¿no? Cuando está trabajando con estas cosas, define los textos grandes y los textos chicos, son los textos cortos. Y aquí, bueno, trabajamos con las palabras que están relacionadas en el grafo, si están separados por una distancia menor o igual que 2, que fue lo mejor que conseguimos para estos documentos. Y bueno, y aquí entonces tenemos una clasificación. Y sí nos separaban, que había unos que tenían que ver con Trump, unos que tienen que ver con Hillary, había unas palabras claves, y bueno, eso simplemente para que vieran para lo que podía servir para sacar contenido. O sea, las agrupaciones nos hablan de contenido, como de una cierta estructura que está en esa información de los textos. Y con eso, bueno, termina la presentación. Se preguntas, si hay... Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿hay preguntas? Ajá. Cuando empezaste la introducción, hay una participación de decir que había muy buenos resultados en análisis funcional, pero pues no entraba a hacer detalles. Esa parte, o esos resultados, se refieren a las métricas que usas para mejorar los análisis. No, se refiere al aspecto biológico que comenté al principio. Este problema que atacamos nosotros fue un problema inspirado en una necesidad biológica, que era el problema de poder asociar una funcionalidad a los factores de transcripción que tienen una funcionalidad desconocida. Por ejemplo, ¿qué es una funcionalidad? Como es una bacteria, creo, no sé cuál. No sé qué Sí, entonces, esa bacteria puede estar en situaciones, porque recuérdense que las expresiones se están obteniendo cuando uno mira cuánto se expresa una cierta proteína, cuánto se expresa uno de estos factores de transcripción en diferentes condiciones. Como decíamos, si llevamos a la bacteria, la llevamos a Barranquilla, pues en esa situación de estrés, pues van a haber más o menos, o la llevamos a un medio muy ácido, va a haber más o menos expresión de los distintos factores de transcripción. Entonces, la idea biológica subyacente es que los distintos factores de transcripción tienen expresión en diferentes situaciones de estrés. Entonces, van a haber unos factores de transcripción que están más asociados, por ejemplo, al problema de temperatura, otros que están más asociados al problema de pH, otros que están más asociados a la presencia o ausencia de otros ciertos genes, etc. Entonces, el poder asociar funcionalidad a los factores de transcripción desconocidos, la estrategia matemática que usan los biólogos es que agrupan y después en esos grupos van a haber unos conocidos con unos desconocidos y asocian la funcionalidad de los desconocidos a partir de la funcionalidad de los conocidos. Cuando aplicaban esa estrategia utilizando K-medias o utilizando métodos jerárquicos de clusterización, que es lo que típicamente se usa,
no conseguían nada muy convincente, es decir, habían unos factores de transcripción que están asociados, por ejemplo, a pH, con otros de temperatura, con otros de genes, como todos mezclados. Entonces, cuando aparecía un factor de transcripción allí, no se sabía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, el trabajo con los biólogos consistió en crear estos clústeres a partir de este método de clusterización espectral y ver si se podía conseguir como una funcionalidad a cada uno de esos clústeres que hicimos. En la versión final, no me acuerdo si al final eran 12 clústeres o 16 clústeres. Ahorita, si quieres, te puedo hacer llegar la referencia, ahí está todo en detalle. Pero con los clústeres que se obtuvo, entonces se miraba, estos que sabían que era la funcionalidad, entonces miraban, bueno, ya se sabe que su funcionalidad es para temperatura, se sabe que es para baja temperatura, se sabe que entonces era como el clúster temperatura, el otro era como el clúster pH ácido, el otro era como, y así cada uno de ellos tenía una cierta funcionalidad. Entonces los factores de transcripción desconocidos que entraban allí, uno decía, es una buena hipótesis suponer que él está allí porque está haciendo esencialmente lo mismo que lo que hacían estos otros. Y eso es interesante para ellos porque entonces pueden dirigir toda la parte experimental hacia buscar esa funcionalidad de ese factor de transcripción desconocido. Entonces no tiene que ver con métricas, que también las métricas son muy buenas. No puse aquí las métricas porque, por un tema de, bueno, hay detalles ahí numéricos, etc. No puse las métricas matemáticas que hablan de la calidad del agrupamiento, sino que en términos biológicos, la funcionalidad fue interesante. Otra cosita, es que cuando hablabas de las caminatas aleatorias asociadas a los datos y este cuento, pues, no sé, es que uno cuando tiene un grafo asociado a una matriz estocástica, digamos, a uno le interesa clasificar los estados, digamos, los estados que son recurrentes de los que son transitorios. El método de clasificación también se podría pensar como sería una forma para clasificar esas clases de comunicación. La respuesta es sí, pero no es lo mismo que estamos mirando aquí. Y eso es una cosa, con el estudiante de posgrado, tengo grandes discusiones sobre esto. Fíjate, si tú tienes una nube de puntos, ¿verdad? En esta nube de puntos algunos estados son recurrentes y algunos no. Entonces yo puedo tener sobre el grafo, porque voy a tener, me imagino que son grafos creados o un espacio de estados y tengo una cadena de Markov y asociado a esa cadena de Markov tengo una cierta matriz de transición, y entonces a partir de la matriz de transición, o sea, aquí tenemos una dinámica, tenemos algo de la forma de x más 1 igual a que nos permite ir recorriendo los pasos. Típicamente tienes una probabilidad de llegar al estado, que está definido por una matriz de transición A o B, que tiene los A y J. Típicamente esto es la probabilidad de llegar, de que xn más 1 sea igual a, saliendo de ahí llegar a j. XJ, dado que xn es igual a x. Esto es esencialmente el tipo de framework. Y entonces aquí lo que te interesa es identificar o clasificar cómo son los estados. ¿Okay? Entonces tú haces eso a partir de mirar cómo es esta matriz asociada. O sea, hay técnicas, justamente técnicas de clusterización que se basen como lo que mencioné al principio, los métodos de clusterización espectral, los métodos que se basan en la estructura de esta matriz, mirando por ejemplo el laplaciano. Pero lo que nosotros estamos mirando en nuestro problema es una situación en la cual tienes, por ejemplo, grafo 1 y aquí tienes grafo 2. ¿Okay? Entonces, el problema es que los objetos de entrada aquí no son los vértices dentro de un mismo grafo, sino que los objetos de entrada aquí son grafos. Entonces tú quieres decir si este se parece a este o se parece más a este. ¿Qué son qué? Isomorfos o algo así. No, porque isomorfo es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Sí, no, de hecho él se ve que no son. Sí, exacto. Tú puedes estar incluyendo imágenes, etc. Yo incluyo todo con el mismo vértice, pero no necesariamente. Se puede definir homomorfismo. Claro, pero aquí tu idea es realmente lograr un problema de clasificación basado en una distancia. Okay. Y por eso el truco por eso la idea del kernel. Porque el kernel es una manera abstracta de introducir correlaciones entre objetos que están en un espacio cualquiera. Si tú logras, claro, y entonces una vez que tienes definido el kernel, que ya no tienes que, si tú quieres hacer un modelo logístico, por ejemplo,
de clasificación basado en grafos, o lo conviertes en un vector, no tienes nada que hacer. Pero convertir eso en un vector puede ser un trabajo muy largo. Un modelo logístico, un espacio de dimensión 480, pues, no va a ser necesariamente muy bueno. Entonces, la idea de usar los kernels y después utilizar métodos basados en kernels, las máquinas de soporte vectorial, cobra una especial relevancia, porque son exactamente unos objetos abstractos sobre los cuales no necesariamente sabes qué significa una distancia. ¿Okay? Entonces, o transformarlos a hacer un embedding en un RL puede ser una cosa muy costosa y donde pierdes mucha información en el camino. Entonces, una vez que tienes eso, una vez que tú asocias a estos, por ejemplo, si este grafo 1, este es el grafo 2, entonces tienes el kernel asociado a estos dos grafos, tienes una matriz de kernel, y entonces la idea es, bueno, vamos a aplicar lo mismo que hicimos antes. No nos interesa trabajar con toda esta matriz porque de repente es muy, sino que vamos a tratar de resolver este problema de clasificación encontrando el buen hiperplano separador, y el buen hiperplano separador depende de unos cuantos elegidos, que son los que nos interesan finalmente para poder hacer la solución del problema. Un poco combinando las dos cosas. Estaba acordando de... Es que tengo una impresión de que uno puede como acomodar los problemas, ¿no? Dependiendo de la clasificación que quiera hacer, ¿no? Sí, para poder lograr el tipo de matriz que necesita para poder hacer todo el trabajo, ¿no? O sea, por eso, pero aquí el tema es que esto es como un punto, este es un punto. Sí, no, sí, de acuerdo, pero igual se puede, o sea, ¿qué tipo de matriz necesita para poder trabajar? O sea, una matriz que se le pueda calcular al menos que los valores singulares. Precisamente, pero es que el tema es que nosotros no producimos la matriz, sino que la matriz se produce de manera automática. La matriz se produce automáticamente al ¿Seguro? calcular... Sí, siempre. Sí, porque la matriz se produce al calcular el kernel sobre todos los grafos. Por ejemplo, imagínense que tengamos son O sea, yo no puedo condicionar el depende de los problema, datos. no lo puedo condicionar. No. Lo que hacemos nosotros Pero no es tiene que sentido, ¿no? partimos... Condicionarlo, ¿cierto que no? Lo que estamos tratando de hacer es, aquí vamos a tener una matriz grande, que si aquí tengo 3 grafos, sería una matriz de 3×3, una matriz de tamaño 9, ¿ok? Entonces voy a tener la distancia entre K1 y G1 y G2, lo voy a tener aquí, vamos a llamarlo K11, K12, K13, y así sucesivamente hasta Porque casi K13. tres tiernos depende de los datos Sí. Sí. que tú tienes. Empezar así en forma pura, o sea, lo toman de ahí lo que dé. Sí, lo que dé. Y eso es lo que tratan de manejar Y entonces, y analizar. una vez que tenemos esto, decimos, pero eso en realidad no hace falta. Nosotros quizás pudiéramos conseguir el mismo tipo de solución para todo el mundo, pero no trabajando con esta matriz K original, sino trabajando, nosotros le llamamos la matriz K libre, donde solamente de repente miremos K11, K13, K31 y K33. Y esta información es suficiente para conseguir la buena clasificación. Porque el problema al final, cuando yo doy un dato nuevo, el modelo o el método de máquina de soporte vectorial lo que me dice es de que yo le aplico en realidad es una combinación lineal, pero yo digo, si esta aplicación me da mayor que 0 o menor que 0, lo clasifico como un tipo o lo clasifico como otro tipo. Entonces al final lo que me hace falta es saber cuántos punticos de esto, por ejemplo aquí yo digo, me quedo con este y me quedo este G3 y me quedo con este, que es G1. Y G2 en realidad no me hace falta. No hacía falta pasar por el cálculo de esta distancia, porque al final la solución solamente se expresa en términos de K1 y K3. Okay. Pero como buscar exhaustivamente, aquí tengo 3 nada más, pero como buscar exhaustivamente sobre todos esos 3 puntos, ¿cuál es la mejor solución? Es un tema muy largo. Sí. Entonces hay que buscar mecanismos, y de eso Maite es más experta que yo en eso, hay que buscar mecanismos que permitan decir cuáles de esos puntos son los que realmente, dónde está contenida la información, porque como en la grafiquita, en esta gráfica, bueno, no se ve muy bien porque ya rayé todo, pero en esta gráfica, en realidad, fíjense que de todos los puntos me interesaban estos nada más. Si yo lo hubiera salido de antes, no me hago nada de este esfuerzo, no tengo que calcular toda esa matriz, sino que simplemente me hacen falta los productos internos definidos para estas.
Pero como yo no lo sé al principio, el problema, el quid del asunto está en buscar quiénes son. Y por eso nuestra estrategia. Seguramente hay otras estrategias, porque al final, ese es como el caso que estoy tratando de armar, al final, asociado a esta matriz, hay una dirección de principales. Si nosotros hacemos una composición de valores singulares, pues van a ver, o sea, me quedo con los autovectores principales, eso es todo lo que necesito. Sí, Ya, no tengo que buscar más. Sí, esa es un poco la idea. Sí, bonito, gracias. Yo tengo una pregunta. En el trabajo que hicieron con los biólogos, me parece que tú comentaste que para la clusterización usaron las direcciones De la Gaussiana, claro. El método de clusterización espectral lo que hace es toma el kernel, pero mi pregunta, digamos, lo que estoy dándole vuelta a la cabeza es, y en ese caso, ¿era numéricamente razonable hacer eso? Es decir, la matriz era, ¿qué tan grande era? Porque normalmente uno como que evita encontrar autovalores, autovectores, descomposición en valores singulares, porque siempre es como muy costoso, ¿no? sí, el método era un método optimizado, métodos secuenciales para encontrar los autovalores. Y la matriz es, bueno, al final eran 303 factores de transcripción, o sea que la matriz era de ¿cuánto? 303 por 400, sí, 303 por 300. Y aún así la cosa funcionaba Bueno, razonablemente. conseguíamos, porque eso además bajaba, llegamos, eso es como siempre. O sea, tú mirabas los primeros valores singulares y la cosa sí vibraba un poco, pero sí tenía, o sea, hacía algo así. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, esto es como un buen punto para comenzar, después mirábamos qué pasaba con este punto. Y mirábamos, o sea, usábamos una serie de trucos, no demasiado matemáticos, pero mirábamos por este punto, sí, mirábamos por estos puntos y entonces determinábamos, bueno, cómo se está comportando los clústeres, cuál es la característica de los clústeres, etcétera. Entonces mirábamos aquí si perdíamos mucha información o no. Y aplicamos también otro, o sea, como en paralelo, aplicábamos algo así se llama TSE, Topological, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es otra técnica que es como una especie de escalamiento multidimensional. Entonces, en ese nuevo transformado, se miraban unos clústeres y mirábamos como cuál era el correlato entre lo que se obtenía aquí y si en ese otro espacio transformado, por método de escalamiento multidimensional, se conseguía algo razonable. Y escogimos un poco esas soluciones en base a eso. Interesante. El método de escalamiento multidimensional, si mal no recuerdo, la idea, el ejemplo clásico es el del mapa, ¿no? Te transforma sí, datos que están en un espacio de que dimensión tú tienes distancia, por ejemplo, entre puntos y a tú un quieres espacio después de hacer un dimensión 2, mapita. exacto, pero manteniendo la misma estructura en función de las distancias. Entonces, si tú estás en un espacio de dimensión 15, donde las cosas están a cierta distancia, te lo mapea a un espacio de dimensión 2, pero buscando mantener las distancias. Entonces lo que hacíamos era como, si esto funciona de este lado y funciona de aquel, pues... Y otra preguntita, en el caso de los grafos para la clasificación, esto sí no tengo absolutamente ninguna idea. Los paseos aleatorios, eso, digamos, es complicado conseguir. Súper fácil, ¿sí? Te paras, o sea, porque tienes el grafo, imagínate que tuvieras un grafo normal. Entonces, el paseo aleatorio, en realidad, al final lo que te está diciendo es más o menos como cuánto tiempo paso en promedio sobre cada punto. Pero tú empiezas aquí y basado en la matriz de transición, pues me voy para acá o me voy para acá, aleatoriamente. Empiezas aquí y dices, estoy conectado aquí. ¿Quiénes son sus vecinos? Cojo uno aleatorio. ¿Quiénes son sus vecinos? Cojo aleatorio. Y al final, entonces... Tú sumas después los pesos. No sumas los pesos, depende de lo que quieras hacer. Tú lo que vas a hacer es mantener la lista de cuáles son los estados que visitas. Entonces mantienes la lista de los estados que visitaste y entonces si quieres hacer estadísticas es como tener una muestra. Entonces ahora tú quieres saber, bueno, cuál es la longitud promedio o cualquier estadística que tú quieras hacer sobre el grafo, entonces usas esos puntos para medir. Pero entonces, en este caso,
Si tú miras el paseo, miras cuál es la longitud del camino más largo que pudiste hacer, porque de repente llegaste a algún punto, o sea, tienes tu matriz aquí, te comunicas, llegas aquí, y ya llegas a un punto y aquí ya no sé si llegas. Entonces, bueno, este es el paseo al azar, miras cuál es la longitud. Recuerda que ese grafo puede ser muy esparso, porque es el grafo producto. Tiene que estar conectado los dos lados, o sea, los dos lados tiene que existir en el grafo, para que exista una comunicación entre este y este, quiere decir que en el grafo 1 existe una comunicación entre este vértice y este vértice, y en el grafo 2 también. Ya, exacto. Entonces, tú miras la longitud del camino más largo. Si te paras, ya, esa es tu primera longitud. Después vuelves a repetir el experimento y así, al final calculas el promedio de nosotros, como una aproximación de la distancia. Y funciona bastante bien. Hay resultados teóricos sobre eso. ¿Otra pregunta? Si no, bueno, vamos a gracias. Muchas gracias. Es que al principio tú decías que una de las cosas que en las primeras diapositivas que había una matriz diagonal, entonces yo decía, pero No. Es que si tú tienes la matriz A, ¿verdad? Entonces, hay otra. Entonces yo asocio la matriz D, que va a ser la sumatoria por cada fila sobre la otra. sí. Entonces, eso simplemente es una manera de normalizar la matriz. Entonces, el laplaciano se define como... Porque yo lo que pensaba es que si yo empiezo con la matriz diagonal, pues llego, bueno, estoy empezando de una buena manera, ¿no? Sí, pero no, la técnica se basa, la definición del laplaciano es la matriz... Entonces, por eso te pregunto la fase condicional. Pero no, ya me explicaste. Sí, hay que trabajar con todo. Porque si yo empiezo con la matriz diagonal, yo tengo que empezar con la matriz diagonal y condicional como el problema bastante. ¿Se parece al tuyo? Sí, pero yo creo que ella no comienza Con la A. Ajá, con el laplaciano. Sí, con toda Lo que pasa es que creo que esa forma es... No, esta la va a ayudar. No, de pronto es que el experimento consistió en nosotros miramos miles de tweets desde la época de las elecciones. Sí, sí. Entonces hay una serie de palabras. Pero este era separar o cluster. ahí es Clúster. curso O sea, lo que era similaridades entre los distintos Y la tweets. parte de la... Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Miramos todos esos tweets y asociado a cada uno de esos tweets escogimos las palabras, borramos las palabras que no son significativas, ¿Qué por ejemplo, programas? Los conectores. sí, Para los cada problema de conectores, estos hay que hacer una programación diferente. pronombres, y cuando nos quedamos con ese conjunto de palabras, asociado a cada tweet hacemos un grafo, donde decimos que dos palabras están relacionadas sobre ese tweet si aparecen a una distancia menor de 2 pasos. Por ejemplo, Trump, no sé qué, Trump, la palabra Trump está relacionada con esta otra palabra y la otra palabra. Trump es el mejor presidente. Por ejemplo, entonces Trump, así. mejor presidente, cada una de esas palabras va a estar asociada. Si está más lejos, entonces ya no lo consideramos. Y eso lo hacemos para cada uno de los tweets. Al final vamos a tener grafo documento 1, grafo documento 2, vamos a tener 1000 grafos. Y ahora aplicamos esta técnica basada en entropía para decir qué documentos se parecen a qué documento. Y en realidad esto lo que estamos viendo aquí son las palabras asociadas a los tweets que están agrupados. Pero hay las métricas que Miramos todos los tweets que están en el grupo 1 y miramos las palabras más repetidas. Miramos todos los tweets que están en el grafo 2 y miramos las palabras más repetidas. No, lo que pasa es que... No sé si te acuerdas de un trabajo, hay un Prácticas muy importantes. tipo de computación australiano, Brenda McKay, que hizo un trabajo que, probando usa grafos. Bueno, yo hice un trabajo con él, pero lo conozco. El tipo coge la Biblia, entonces él prueba que usted puede, esos los mensajes que hay cifrados allá, usted puede, que cualquier cosa usted puede encontrar allí. No sé si has visto ese, No, pero esos grafos y todas esas cosas. Ese señor de una vez le escribí porque es súper amable, tipo, me ayudó un montón para hacer un trabajo que hice. Y la idea era entonces que un tweet nuevo de alguien decir en dónde está eso, bueno, lo puedes aplicar como Sí. o lo puedes decir en un tweet nuevo en qué grupo. que parecía de Yo supongo, es que no sé exactamente cómo es que lo hace porque nunca hace. Chévere, pero sí. Recuerdo que él me ayudó y después escribió hasta un artículo Esa es otra pregunta que me hacía. Cuando yo definí el CAP, cuando el Congreso Nacional de Matemáticas fue
En 2001 creo que fue eso. Bueno, Que le permite utilizar ese Y entonces lo puse a él ahí como autor y después le envié las memorias. Si ya está copiado, entonces lo sacamos. Se las envié a Australia, el tipo feliz por eso. y que tiene ciertas características que te garantizan el punto de vista teórico